Queridos hermanos, estamos en el tema de la salvación, el mundo y el amor de Dios. Y nos hemos estado basando en el pasaje de Juan 3, versículos 14 y 15. Juan 3, versículos 14 y 15. Y oiga lo que dice el texto. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es Jesús hablando, ¿no? Jesús usando esta comparación, trayendo, para ilustrar lo que él quiere decir, trayendo un pasaje del Antiguo Testamento que se encuentra en Números, capítulo 21, versículos del 6 al 8. Oigan, recuérdense que Cristo está diciendo, y como la serpiente fue levantada, así es necesario que el Hijo de Dios sea levantado. El domingo pasado explicábamos que este levantamiento no es otra cosa que una exposición, es un levantamiento con el objetivo de que sea visible. Lo que está puesto en alto es más fácil de mirar, ¿no? De eso se trata, de una exposición, de una puesta en conocimiento, de algo que se pueda ver, que sea claro. Lo que Cristo está diciendo, de la misma manera que se levantó esa serpiente en el desierto y fue claro para todo el mundo, la gente lo pudo ver, la gente pudo recibir esa información, así es necesario que el Hijo del Hombre sea expuesto, sea visto de todo, sea levantado delante de los hombres, de esta generación, de toda la humanidad. En aquel caso fue el caso del pueblo de Israel. En el caso de Cristo es un levantamiento para toda la humanidad. Amén. Es la anunciación. Yo creo que eso es una referencia más que nada al Evangelio. ¿Qué hace el Evangelio? El Evangelio ha levantado a Cristo en la humanidad. ¿Qué es lo que es el Evangelio? ¿Qué decimos que es el Evangelio? Buenas noticias. El Evangelio ha puesto en conocimiento, le ha hecho visible, ha informado a la humanidad sobre Cristo Jesús. En ese sentido también lo ha levantado, lo ha hecho visible. Pero vamos al pasaje de Números del Antiguo Testamento al que Jesús se está refiriendo. Dice así, versículo 6 al 8, lo decía, el número 21. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová. Aquí el problema fue un castigo por una murmuración. Dios nunca le ha cuadrado mucho las murmuraciones, yo quiero que usted sepa. Y mucho menos las murmuraciones contra su siervo. Al Señor nunca le ha cuadrado mucho eso. Pero aquí la murmuración, que fíjense que Dios lo tomó personal. Dios tomó con la murmuración como que era contra él mismo, no contra Moisés ni contra Aarón, no, contra él. Amén. Y el resultado fue un castigo de que ciertas serpientes venenosas de ahí del desierto comenzaron a invadir. Fue prácticamente una plaga, queridos hermanos. Una plaga de serpientes venenosas comenzaron a meterse en la población y a morderlos. Y esto trajo, evidentemente, mortandad, enfermedad, decadencia en el pueblo, etc. Y el pueblo clamó a Moisés por ayuda, buscó ayuda, porque se dijo, Dios mío, hay momentos en que solamente Dios tiene la solución para ciertas mordidas de serpientes. Y vamos a ver qué es lo que Cristo está queriendo decir. Y en definitiva, cuál es el simbolismo de la mordedura de la serpiente. La serpiente sabemos todo qué es lo que es. Y sabemos que como resultado de esa mordida es el veneno. Entonces esta población comenzó a ser envenenada por la mordida de esta serpiente. Y fueron y le dijeron a Moisés. Versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Noten que lo que comienza el principio de la solución que va a venir de Dios es el arrepentimiento. Cuando tu vida está envenenada por el pecado, que provoca en ti cierto comportamiento venenoso que brota de tu personalidad y que te trae tremendos problemas a ti y a los que te rodean,
el primer paso es reconocerlo y arrepentirse. Reconocer que la ofensa, que el resultado de la contaminación que tenemos es por volver nuestro rostro contra Dios o por ponernos en contra de nuestro Señor. Al final, el pecado es una desobediencia a Dios. El veneno del pecado siempre hace que uno desobedezca a Dios, que uno no quiera saber de Dios, que uno incluso hasta de manera pasiva se aleje de Dios, rechace las cosas de Dios, y el resultado, ¿qué cosa es? Como era el mismo veneno de número, muerte. Muerte. Y yo decía que esa muerte, el domingo pasado, no quiero extenderme mucho ahí, pero yo decía que esa muerte lo que significa es una eterna separación de Dios en un lugar donde, como decía yo, medio en broma, medio en serio, ni cosquilla va a haber. Porque cosquilla da risa y ahí no va a haber ni risa. Cosquilla es un placer y ahí no va a haber ningún placer. Esa muerte, yo decía, bueno, es una muerte espiritual en el sentido que un día todos, absolutamente todos, vamos a encontrarnos con nuestro destino eterno. Que va a ser simple y llanamente la corroboración de lo que hemos escogido aquí. O sea, cuando nosotros lleguemos delante de la presencia del Señor, no va a haber nada nuevo. Va a ser lo bueno, lo viejo que tú escogiste aquí, que va a ser actualizado por Dios y actualizado de manera eterna. Entonces, si tú aquí en esta tierra, y si yo aquí en esta tierra escogí que no quiero saber de Dios, cuando llegue arriba Dios va a decir, perfecto, eso es lo que escogiste, pues, no. Sigue rumbo al infierno donde yo no estoy tampoco. Cuando tú no quieres saber de mí, pues yo no estoy ahí. Y el resultado final de tu vida es darte exactamente lo que tú escogiste. Eso es lo que va a hacer Dios. La gente dice, ay, pero qué cruel es el infierno. ¿Y por qué Dios me lleva para el infierno? ¿Y por qué Dios lleva a la gente para el infierno? Y la pregunta es, ¿y por qué Dios tiene que llevarte para el cielo si tú no quieres ir con Él? Si tú aquí en la tierra decidiste que Dios es aburrido, que Dios es muy moralista, que Dios es antifeminista, que Dios es homofóbico, que Dios es irresistible, que Dios lo que le quiere quitar la diversión a la gente, que Dios esto, que Dios aquello, pues cuando llega allá Dios te va a decir, ¿estamos de acuerdo? Adiós. Apartados de mí, no os conocí. Amén. Pero aquel que decide en esta tierra, a pesar de todas las luchas, yo voy a entregar mi vida a Cristo. Yo le voy a dar mi corazón al Señor. Yo voy a tratar de servirle con toda mi alma. Yo voy a tratar de con mis imperfecciones, hacer lo que a Él le agrada. Yo voy a hacer mi esfuerzo por vivir una vida santa, una vida pura. Pero yo quiero estar con Él. Yo quiero que Él sea mi vida. Yo quiero que sea el Dios de mi casa. Yo quiero que sea el Dios de mis pensamientos. Yo quiero que sea el Dios de mis acciones. A los que deciden eso, Dios le va a decir, ven, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Como eso fue lo que tú quisiste, eso te será dado. Amén. Yo te voy a ser otorgado para siempre. De hecho, desde aquí ya Dios es nuestro. Eso lo explicábamos. Los que hemos creído, decía fíjense el texto de Juan 3:15, lo que Cristo está diciendo, para que todo aquel que en Él cree, es el que toma la decisión aquí en esta tierra, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Pero estábamos ahí en número 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Entonces había un problema ahí. El pueblo estaba envenenado. El veneno era real, no era hipotético. El veneno era real. Y la muerte segura. Moisés no tenía cómo curar ese veneno. No había en la población, no había disposición humana el antídoto capaz de curar el veneno que el pueblo ya tenía por vía de la mordida de la serpiente. No había manera de resolver esto ahí, ni siquiera Moisés. Ellos fueron a Moisés para que Moisés orara a Dios, porque solamente Dios podía traer la solución al problema de este veneno. Entonces Cristo está estableciendo las comparaciones que solamente Dios, amén, y esto lo veíamos en el principio del pasaje de Apocalipsis, donde decía que la salvación pertenece a Dios que está sentado en el trono
y a Cristo. Solamente ese grupo exclusivo puede salvarte, mis queridos hermanos. Y el pueblo entendió que solamente Dios podía salvarlo del veneno de la serpiente. La salvación, querido hermano, pertenece a Dios. Si tú no vas con Dios para buscar la cura de los males espirituales que están aquejando en tu vida, déjame darte una noticia: ningún hombre lo tiene. Es Dios y Dios. Si tú sientes que hay males en tu naturaleza, en tu personalidad, que hay actitudes, que hay pensamientos, que hay actos que casi como una adicción brotan en tu ser y te perjudican constantemente, te traen el mal a los que tú amas, te traen el mal donde quiera que tú estás, y tú dices, como Pablo, miserable de mí, ¿quién me pudiera cambiar? ¿Cómo pudiera yo ser distinto? Déjame decirte, tú estás enfermo, igual que yo, del pecado, y ese mal solamente Dios lo puede curar. No solamente la salvación pertenece a Jehová, la sanidad del veneno, del pecado, muchas veces inyectado por Satanás y por prácticas diabólicas en nuestras vidas, solamente Dios lo puede curar. Y esto es lo que Cristo está conveniendo. Amén. Y Jehová dijo a Moisés, versículo 8: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. A eso es lo que se refería a Jesús cuando dijo como la serpiente fue levantada. Dios le dice a Moisés: hazte una serpiente, ponla en un asta, en un palo, ¿no? Y levántala, una serpiente de bronce, y levántala en el medio del pueblo, que todo el mundo pueda verla, o sea, que no esté escondido para nadie. Y mira, ¿tú quieres que te diga algo? Déjame terminar el texto, te lo voy a decir para que entiendas. Dice: ponle un asta, y cualquiera que fuera mordido por la serpiente y mirare a ella, a la de bronce, vivirá. Fíjense, la sanidad estaba en el acto de fe de mirar hacia la serpiente esa puesta en alto, la serpiente de bronce enclavada en un asta. Miren usted qué cosa más extraña, porque para el mundo la fe es extraña. ¿Cómo que creer en ese Cristo que murió y que fue crucificado? Dice el mismo Cristo. Bueno, pues el proceso es el mismo. Así como aquellos para sanarse tuvieron que mirar, y es muy probable, se lo aseguro, que hubo en el pueblo que dijo: ¿cómo tú vas a dar en esa bobería de mirar una serpiente? Amén. Yo estoy seguro que hubo en el pueblo que dijo: que Moisés dice que nos va a curar de este veneno, de estas mordidas, mirando un palo con un mamarracho de bronce de arriba. No, yo no hago eso. Y murieron. Y perecieron, muertos en su propio pecado, con su propio veneno, y conquistaron para sí perderse totalmente. Al final se tuvieron que quedar con la serpiente, pero no con la serpiente de la chiquitica que los mordió, no, con la serpiente de la serpiente, con Satanás mismo. Pero hubo mucha gente que creyó, porque para mirar la serpiente y para creer y para realmente creer en su corazón que esta cosa rara de mirar un palo con una confección de bronce iba a sanar, para creer eso debía haber realmente una fe. Porque eso, si tú lo pones a pensar bien, no tiene mucho sentido para el hombre natural. Pero agradó a Dios salvar a los mordidos de la serpiente, a los envenenados, a través de la fe de mirar esa obra que Dios mandó hacer, esa obra que Dios hizo y que Dios le dijo a Moisés que lo hiciera. La serpiente levantada, mirar a la serpiente levantada, era la clave de la sanidad. Entonces Cristo está diciendo, así mismo, miren, es necesario que el Hijo del Hombre, Jesucristo, sea levantado, sea puesto visible por medio de la información en la mente de la gente. Y aquel
que moribundo, hastiado y angustiado por el pecado que mora en él, lo mire y diga: Jesús, yo creo en ti, yo entrego mi vida, dice, será sano. Es la misma, el mismo principio. Aquellos tuvieron que creer en la serpiente y los de hoy tienen que creer en Cristo Jesús. El asunto es la fe. La conexión, queridos hermanos, con la salvación es la fe. La fe en algo que parece medio raro y que a la mente natural es difícil procesar, pero esa es la fe que salva. Tú tienes que creer que Cristo es la dádiva de Dios, que Cristo es el regalo de Dios, que Cristo es el sustituto por tus pecados, que eso Dios lo diseñó, así es como es. Tú debes creer en eso para que seas salvo. Amén. Cristo está hablando de vida y sanidad del veneno del pecado para el que mira, para el que cree. ¿Qué le dijo Cristo a Nicodemo? Le dijo: si no nacieres de nuevo no puedes ver. Yo estoy hablando del nuevo nacimiento, pero fíjense que usa esta palabra. Le dijo: si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de los cielos. Aquí el Señor hace la comparación del que mira con los ojos de la fe a la serpiente. Porque antes de mirar, antes de que un israelita de aquellos hubiera decidido: voy a salir de mi tienda y voy a mirar la serpiente, el que hacía eso lo hacía porque creía en lo que Dios había dicho por vía de Moisés. Es lo mismo. Dios ha dicho hoy a todos los hombres: crean, miren a Cristo Jesús para que sean salvos del yugo del pecado. Amén. Del veneno del pecado. No hay otra opción. No hay otra opción. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino. Es que Dios no ha dispuesto muchos caminos. Dios ha dispuesto un solo camino. Existe un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesús. Eso es algo que tú tienes que encontrar adentro en tu corazón. Una iluminación interna, un despertar de tu voluntad que te lleve a decidir: yo entrego mi vida a Cristo Jesús. Un reconocimiento de que, como decíamos el domingo pasado, mi naturaleza está contaminada por esta enfermedad, por este veneno que se llama pecado. Y yo quiero hacer, no lo puedo entender, pero a mí me cuesta mucho trabajo someterme a Dios y a lo que Dios dice. Yo hago rechazo a la idea de un Dios y hago rechazo a lo que Dios dice. Y me sale naturalmente que esto es lo más problemático. Si fuera una cosa que yo me pudiera quitar, pero es que lo tengo en mí. Y Pablo decía aquella frase: yo sé que en mí, esto es, en mi cuerpo, no mora el bien. Porque yo me puedo pasar 3 días lleno de la gloria de Dios y creyéndome el mismísimo apóstol Pablo, pero a los 3 o 4 días algo se va desinflando en mí y tengo esta lucha con cosas que me llevan o me tientan a hacer lo que a Dios le desagrada, y es una lucha interna. Como si algo en mí fuera indómito, como si algo en mí no se sometiera, como si algo en mí fuera constantemente rebelde. Tengo buenos días, amén, tengo buenos días de mucha espiritualidad, pero siento este veneno a veces que vuelve a subir. Y la respuesta de Dios es la misma: mira a Cristo. Mira a Cristo. Entrega tu vida de manera completa y sin reserva a Cristo Jesús, porque su presencia en ti, por la fe, es la que va funcionando como un antídoto en tu vida y te va librando de esos deseos, de esas intenciones, va purificando tu cuerpo, tu vida, tus intenciones, y cada día el hombre de fe, el nuevo hombre que va en ti, va ganando esa batalla. El nuevo hombre que vive en ti va ganando esa batalla. Amén, querido hermano.
Es la fe. Siempre ha sido la fe, aún en los antiguos. Nadie aquí se salvó por ningún método extraño. Siempre ha sido la fe. Siempre ha sido creer en Dios y creer en lo que Dios dice y creer en la manera en que Dios dice que las cosas sean. Amén. Fíjense que el texto de Juan 3:15 dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda. No se pierda. Y ya eso establece un problema. Estamos perdidos. Escucha, hermano, estamos perdidos. Estamos como ovejas, dice el texto, cada uno descarriado, cada uno buscando su propio rumbo. Nadie encuentra a Dios, pero no solo nadie lo encuentra, nadie lo puede ver. Tan mal, tan difícil, tan grande es la afectación que nosotros tenemos por ese veneno, que no solamente no buscamos a Dios, dice la Escritura, tampoco podemos. Tampoco podemos. Dios tiene que visitarnos, hacer un cambio de naturaleza completa, darnos nueva vida para que entonces nuestros ojos sean abiertos y podamos mirar a Cristo Jesús. Amén. Amén. Pero estamos... la gente se piensa de que... Esto lo decíamos, hay gente que piensa, no, pero la gente no son tan mala, la gente son inocentes. Si la gente fuera inocente, pues no les prediquemos. Dejémosle la inocencia para que se salven por inocente, ¿no? Hay quien piensa que la inocencia o el desconocimiento va a ser suficiente para salvarlo. No. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, están destituidos de la gloria de Dios. Dice, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Eso está dicho con la humanidad presente o con la humanidad en mente. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Y por cuanto todos pecaron, ¿qué es eso? No querer buscar a Dios, rebelarse contra su Creador. Oiga, hermano, no es feo, no es malo, no es doloroso, no es hasta irritante que un hijo se vuelva contra el padre. Bueno, imagínate la criatura contra el Creador. Porque tu padre te reproduce, pero no te crea. Creador tienes uno solo. Reproductor tienes dos. Pero creador, ¿por qué es reproducir? ¿Qué se reproduce? La vida. No generamos vida, reproducimos ya la vida. Pero Dios no te reprodujo, Dios te creó. Dios nos hizo a todos. La vida que hay en nosotros y todo lo que tenemos es la imagen y semejanza de Dios. Es que más nos parecemos a Dios en el sentido espiritual. Tenemos su imagen, tenemos su semejanza. Imagínense. Nadie quiere al Creador. Por eso el Creador dice, por cuanto todos pecaron, por cuanto ninguno me quiere, por cuanto todos de corazón me rechazan, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Que esta cuestión, la salvación no comienza con gente inocente, la salvación comienza con pecadores. Tú y yo somos pecadores y eso es lo que hay que entender. Los que fueron a Moisés fueron enfermos. No fueron a vacunarse para que la serpiente, el veneno de la serpiente no le hiciera daño, no. Lo que ocurrió con la serpiente no fue una vacunación anticipada, preventiva. Los que fueron a Moisés ya estaban perdidos, envenenados, con una sentencia de muerte, de separación. Así estamos nosotros. Pero como mismo, la solución fue la fe en la serpiente. Hoy en día, la solución a reconciliarnos con Dios, a salir de esa destitución y entrar en una relación personal, es la fe en Cristo Jesús. ¿Y por qué Cristo Jesús? Porque Cristo Jesús fue el que tomó. Otra de las, déjenme explicarles, la sentencia del pecado es la muerte. Amén. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces hay un problema. Porque si yo estoy contaminado con el pecado que está en mí, no es una cosa que me lo puedo quitar, y la paga de eso es la muerte,
pues ahí no hay solución. Voy a morir. Vamos a morir todos. No hay manera de escaparse de eso. Tengo una enfermedad incurable y da la casualidad que entonces la paga de esa enfermedad incurable es la muerte de parte de Dios, porque Dios desprecia esa contaminación que hay en mí y porque es el resultado de mi propia rebelión. A menos que Dios envíe un sustituto. Uno que no tenga pecado, si tenga pecado moriría por su propio pecado. Pero uno que no tenga pecado, un hombre de mi propia especie, no puede ser un gato, no puede ser uno de mi propia especie, que tome mi lugar, pero que sea santo y que Dios acepte su muerte y diga, pues como él no debía morir, pero murió, pues ahí está su muerte para todo aquel que por la fe la quiera, le va a ser acreditada. ¿Me entienden, queridos hermanos? Esa es la obra de Cristo. La obra de Cristo es Dios mismo tomando forma humana y viniendo a la cruz a morir por cada uno de nosotros. Entonces, por la fe hacemos una transferencia y Dios la acepta. Como mismo Dios aceptó, porque fíjense, Dios podría haber hecho otra cosa, pero Dios dijo, no, el que mire a la serpiente va a ser sano. Y eso es incuestionable. No es el que la toque, no es el que le traiga un platico de comida y se la ponga, el que le enciende una vela a la serpiente. No. Dios dijo, el que la mire y cree en ella, va a ser sano. Asimismo, la salvación es para todo aquel, no que le traiga le ponga una velita a un Cristo, le encienda, no, todo aquel que crea, que acepte ese plan de Dios, de que Cristo muere en mi lugar, va a ser salvo, va a ser curado para siempre del efecto del pecado, va a ser aceptado para siempre y va a recibir vida eterna. ¿Me hago entender, querido hermano? Voy a terminar ahí. Tengo muchas más cosas que decir, pero quiero que sepan esto de la sustitución. Voy a terminar con este texto conocido. Bueno, déjeme decirle que la gravedad del pecado está en la incapacidad de curarnos a nosotros mismos. Tienes que creer en Jesús, ya se lo dije. La fe es como el antibiótico que se va acumulando en la sangre y se potencializa. Empezamos con un poquito de fe, pero nuestra fe va creciendo y nuestra sanidad va creciendo también y áreas de nuestra vida se van sanando. Y dice Juan 3:16, y el domingo que viene voy a enganchar aquí en Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este es un pasaje súper abusado, porque parece decir que Dios ama al mundo en el sentido de todas y cada una de las personas. Sin embargo, el pasaje está restringido, porque el pasaje dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito para que todo aquel que en Él cree, esa es la restricción, no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra vez, no hay otra manera. Como no hubo otra manera para los israelitas que no sea mirar la serpiente, no hay otra manera para nosotros que no sea mirar a Cristo por la fe. No hay otra. Es algo tan simple como la fe. Y fue algo tan simple para los israelitas como salir y mirar con fe a aquella serpiente. De eso te estoy hablando. Amén. Y lo vamos a dejar aquí. De la salvación, el mundo y el amor de Dios. Y el próximo domingo vamos a ver a qué mundo se refiere Dios.